El gobierno de Pedro Sánchez antes de su primer Consejo de Ministros Chema Moyaef. El gobierno quiere acometer una reforma de la Constitución para resolver, entre otros muchos asuntos, la crisis territorial. Pero Pedro Sánchez es consciente de que la gran fragmentación de esta legislatura y las posiciones enfrentadas de los distintos partidos harán muy difícil conseguir un gran acuerdo para cambiar la Carta Magna. Las ministras Meritxell Batet y Margarita Robles lo dejaron ayer claro: sin consensos no vamos a reformar nada, es una premisa fundamental, aseveró la titular de Política Territorial. Batet abogó por reactivar la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico del Congreso como paso previo de la reforma constitucional. Pero insistió en que, sin consensos, el gobierno no va a reformar nada. La ministra catalana urgió a todas las fuerzas políticas a acudir a esta comisión parlamentaria. Ahora mismo, solo el PP y el PSOE están asistiendo a sus trabajos. Ciudadanos empezó a participar en este órgano, pero hace semanas decidió abandonar el único espacio creado para evaluar el Estado autonómico ante su posible reforma. Unidos Podemos no quiso asistir desde el principio, y eso a pesar de que el partido de Pablo Iglesias, en teoría, era antes partidario de reformar el Estado de las autonomías. Batet descartó este lunes totalmente en una entrevista en Radio Nacional introducir el llamado derecho a decidir en su propuesta de reforma constitucional. No contemplamos esa posibilidad, como no la contemplan la mayoría de las constituciones del mundo, sentenció. Para Batet, la reforma es necesaria porque la crisis territorial no ha hecho más que crecer en los últimos años, en gran medida porque el gobierno negó la existencia de esa crisis y la posibilidad de buscar soluciones o hacer política, y ahora es el momento, informa Europa Press. Preguntada por los artículos del Estatut tumbados en su día por el Constitucional que el gobierno quiere recuperar, Batet detalló que solo se trataría de aquellos que fueron declarados inconstitucionales, no por su contenido, sino porque el estatuto no era la norma adecuada para regular la materia. Y explicó que algunos de ellos, por ejemplo, modificaban leyes orgánicas, como la del Poder Judicial. La ministra anunció que parte de la acción del gobierno, y en especial la de su departamento, se va a centrar en que la tensión política se rebaje en todas partes y en garantizar la convivencia en todos los territorios. Batet fue preguntada por las declaraciones de la ex consejera catalana huida a Escocia Clara Ponsatí, que dijo que los independentistas solo habían estado jugando una partida de póker contra el gobierno y que fueron de farol. La ministra respondió que esto pone en evidencia la gran irresponsabilidad de un gobierno que ha estado jugando con una sociedad entera. Desde el Ministerio de Defensa, Margarita Robles aseguró, en la misma línea que Batet, que para reformar la Constitución es esencial que exista un consenso máximo entre las fuerzas políticas y sociales, ya que la norma de 1978 es el pilar fundamental de nuestra vida y nuestra convivencia. En una entrevista en Es Radio, Robles confirmó que ha hablado mucho con Meritxell Batet sobre este asunto y que ambas coinciden en que la Constitución es la pieza clave del ordenamiento jurídico, ya que garantiza nuestros derechos y nuestras libertades. Robles resaltó que lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años no es un problema de la Constitución o de la estructura del Estado, sino del propio gobierno independentista. Lo que ha pasado con el gobierno de Puigdemont en Cataluña es una de las páginas más negras de la democracia no solamente para Cataluña, sino para España.
Luis Ángel Sanz Fuente, El Mundo.